antiinflamatorios, pero no es la única opción terapéutica. Y lo que no steroidal hace simplemente referencia al hecho de que no son como los corticoides que sí tienen una estructura de esteroides, ¿no? Como los andrógenos, como los estrógenos, sino que tienen cualquier estructura química y que de hecho no están relacionados químicamente un grupo de antiinflamatorios esteroidales con otros. Así que como características de este grupo, si quisiéramos mostrar qué tienen en común, primero es que a nivel mundial son el grupo más exitoso de fármacos que existe, y eso da cuenta del hecho de que todos los laboratorios farmacéuticos quieren tener dentro de su portafolio antiinflamatorios esteroidales porque se venden como el pan caliente. Es casi como tener una panadería en un lugar donde hay gente con mucho hambre. Todos quieren tener. Y son exitosos porque tienen 4 acciones terapéuticas que son de gran utilidad. De partida, analgésicos y también antiinflamatorios, que son la gran cantidad de problemas asociados al común de las enfermedades. Todos, de una u otra forma, sentimos dolor por algo, porque vamos al dentista, porque nos tropezamos y nos caímos la rodilla, porque duele la cabeza, por el exceso de calor. Y la inflamación también suele ser un problema bien prevalente. Y la inflamación generalmente produce liberación de sustancias que son algógenas y por lo tanto desencadenan el dolor. Pero también las personas tienen fiebre. Y este grupo disminuye la fiebre, son antipiréticos. Ahora, lo interesante de esto, y es otra de las razones por las cuales todos los laboratorios quieren tener a la venta antiinflamatorios esteroidales, es que son de venta libre en casi todo el mundo, incluyendo Chile. Y eso significa que son un grupo relativamente seguro. Si se usan adecuadamente y sabemos cómo usarlos, no conllevan ningún riesgo. Aquí en Chile, solo para que se den una idea, hay registrados 300 genéricos y más de 200 innovadores con registro de marca. Eso significa que tenemos disponibles al menos 500 antiinflamatorios no esteroidales. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿a qué queremos tantos antiinflamatorios no esteroidales? 500 con suerte de lo que se pasa, la cantidad de fármacos que se pasa en todo el curso de medicina en un año. Con suerte son 500 fármacos. Entonces, 500 fármacos de una misma clase, bueno, tiene que ver con eso, con lo anterior, que todos los laboratorios quieren tener. Y los registran en Chile, básicamente no porque se van a hacer millonarios vendiendo antiinflamatorios aquí en Chile, porque valen muy poco, son muy baratos la mayoría de ellos, sino porque pueden contar a fin de año, en diciembre, ante la Junta de Accionistas, que están en todo el mundo, incluyendo en Chile. Todos van a preguntar dónde está Chile y ya está. Ahí está. También lo vendemos, de estamos nosotros. De estos no se usan más allá de 15, 20, no más que eso. No necesitamos más tampoco. Lo que les mencionaba, cada vez que ustedes han visto algún tipo de fármaco, los hemos asociado por familias o por grupos de fármacos. Y esta conexión tiene que ver con dos cosas, porque comparten un mecanismo de acción o bien porque tienen una estructura común, como en el caso de la benzodiazepina. Todos tienen el anillo benzodiazepínico, los antibióticos penicilínicos tienen el anillo penicilínico, y por lo tanto todos los fármacos que son parecidos a ellos comparten esa estructura, que por lo general se llama farmacóforo, porque además es la estructura que lleva a la actividad farmacológica. Y los distintos sustituyentes que hay alrededor de esa estructura básica son las que crean los fármacos en particular de esa familia. Así que este grupo es la excepción porque todos tienen estructuras diferentes. Así que no se puede realizar algo que les gusta mucho a los químicos, que es hacer un estudio de la relación entre la estructura y la actividad farmacológica. Porque no podemos predecir exactamente qué estructura va a tener la actividad de antiinflamatorio en nuestra vida. Pero sí tienen algunas propiedades farmacológicas en común, porque si no sería el caos.
Primero, propiedades físico-químicas, las comparten. También farmacocinéticas y farmacodinámicas. Pero acá ya empiezan a tener ligeros problemas, porque el mecanismo de acción, si bien globalmente es el mismo, cuando nos miramos en forma particular, empieza a ser ligeramente distinto. Y ya acá, en las acciones terapéuticas, ya hay grupos de fármacos que tienen excepciones, y son excepciones muy claras, y también ocurre en las reacciones adversas que tienen ciertas particularidades que comparten unos y no los otros. Y eso hace entonces que este grupo sea muy heterogéneo, pero tremendamente utilizable. Y todos los antiinflamatorios no esteroidales tienen una paradoja, que es que como son antiinflamatorios, impiden que exista la inflamación. Y la inflamación es un proceso fisiológico que lo que busca es reparar los tejidos que han sido dañados de alguna manera. Por lo tanto, cuando nosotros administramos un antiinflamatorio no esteroidal, estamos impidiendo que se pueda producir la inflamación y en consecuencia no hay reparación de tejido, o esa reparación se hace muy lenta. Entonces, la pregunta que ustedes deberían hacerle, ¿para qué administramos un antiinflamatorio no esteroidal si inhibe la inflamación, que es un proceso beneficioso? ¿Ya me lo van a preguntar? Lo hacemos simplemente porque llega un punto donde la inflamación empieza a entorpecer la calidad de vida. Y cuando eso ocurre, nosotros tenemos que dejar que esa inflamación desaparezca y tenemos que administrar el antiinflamatorio no esteroidal porque va a producir un beneficio que va a restablecer la movilidad, va a restablecer la calidad de vida, a pesar de que el proceso de regeneración de los tejidos pueda estar enlentecido. Pero el bien supera el mal. Ahora, ¿qué tienen de común estas propiedades físico-químicas? Dos cosas. Primero, que son ácidos orgánicos débiles. Todos ellos, son todos ácidos. Y segundo, que son bastante ácidos. Su pKa, o sea, la constante de acidez, fluctúa entre 3 y 5. Solo para que tengan una idea, el vinagre, que uno lo siente ácido, el jugo de limón, que también lo siente ácido, tienen pH más o menos cercanos a 6. El ácido acético glaciar tiene un pKa de 5,5. Por lo tanto, estamos hablando que el menos ácido de todos ellos es más ácido que el ácido acético. Y si ustedes le caen una gota de ácido acético, se le da una ampolla y se despelleja, se cae la piel, se seca, se quema. Entonces, imagínense eso cuando nosotros administramos uno, lo colocamos en la boca, los que tenemos que masticarlo porque no tragamos, se quema la mucosa oral. Y eso de hecho se siente como ardor, como un picor. El esófago no tiene terminaciones nerviosas al dolor, pero va ocurriendo lo mismo, se va quemando, llega al estómago, tampoco hay terminales nerviosas para el dolor, así que no se siente, pero ahí está ejerciendo su acción. Cuando se administran esto, excepto cuando está en jarabe, en cualquier otra presentación que es sólida, el antiinflamatorio no esteroidal está en su forma normal, con su función carboxílica intacta. Acá está la molécula del ácido acetilsalicílico y apenas entra en contacto con agua, cede un protón, por eso que son ácidos. Y ese protón es captado por el agua, forma este catión y queda ahí cargado eléctricamente. Pero como no es un ácido fuerte, sino que es un ácido débil, entonces la proporción de el fármaco que está ionizado respecto de lo no ionizado es parcial. Y quizás así en un caso bien extremo podría ser, por decir algo, ahora voy a inventar un número, 60-40%. ¿Ya? Entonces, eso significa que se afecta la absorción, se afecta la excreción cuando es detergente de carga eléctrica. Y se va a favorecer en la medida en que las condiciones de pH se acerquen a los valores de pKa, o sea, más ácidos que esos valores, y por lo tanto aumenta esta proporción
de no ionizado se absorben mejor o se excretan mejor cuando dependen de carga eléctrica. Así que esa es una característica propia de todos ellos. Ahora, el mecanismo de acción no se ve nada, ¿verdad? En la diapositiva. Pero ustedes la pueden ver ahí, la pueden agarrar de la diapositiva que les envié. Y se ve más o menos claro lo que dice abajo. Bien. Mira, para poder entender bien el mecanismo de acción, tenemos que contar otra historia, que es la historia de la formación de los prostanoides. Supongamos que aquí tenemos una sección de la membrana plasmática de una célula de cualquier tejido, de cualquier órgano o estructura del cuerpo humano. Dentro de los fosfolípidos que forman la membrana plasmática, hay unos fosfolípidos que tienen cadenas que tienen 20 átomos de carbono y se llaman eicosanoides. Cuando hay un estímulo químico, un estímulo físico, por ejemplo, estímulo químico como un golpe, un traumatismo, un estímulo químico podría ser una quemadura por ácido, una infección por virus, por bacterias, se activa una enzima que también está aquí adentro de la membrana plasmática que se llama fosfolipasa A2. Y esta enzima lo que hace es tomar los eicosanoides y los convierte en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es sustrato de muchas enzimas, pero las que importan para el cuento de este día es una que se llama ciclooxigenasa. Cuando el ácido araquidónico es metabolizado por la ciclooxigenasa, se oxida y se convierte en prostaglandina G. La prostaglandina G tiene una vida efímera, porque rápidamente es tomada por la misma ciclooxigenasa y la convierte en prostaglandina H. Esta prostaglandina H es tomada por una variante de la ciclooxigenasa y la convierte en una serie de otros prostanoides y una serie de otros pasos que están representados aquí por esta barrita azul. Aquí hay muchos pasos enzimáticos, pero la característica de ellos es que depende la enzima, depende del tejido que nosotros tenemos. No está presente en todos los tejidos, sino que hay algunas diversas. Y eso significa que, por ejemplo, en las plaquetas, en las células endoteliales, en el riñón, en el corazón, se va a producir prostaciclina, que en el ¿dónde más? En el útero, por ejemplo, en el hipotálamo, hay otras enzimas que transforman todo esto y terminan en prostaglandina F2 alfa. Por lo tanto, estos distintos prostanoides tienen funciones diferentes dependiendo del lugar donde se encuentran y van a actuar sobre sus receptores específicos y van a producir en consecuencia el efecto normal y fisiológico que ellos están mediando. Por ejemplo, la prostaciclina en el endotelio produce liberación de prostaciclina. Cuando se activa el receptor de prostaciclina, produce liberación de óxido nítrico y el óxido nítrico relaja los vasos. Produce un efecto que es cardioprotector porque disminuye la presión arterial y tiende a regularla hacia la baja. En el riñón, esta misma acción de la prostaciclina tiene su receptor IP en los vasos del riñón y en la arteria renal también produce vasodilatación y por lo tanto aumenta la perfusión renal y hace que el riñón funcione adecuadamente. En las plaquetas, esta prostaciclina lo que hace es bloquear la acción agregante de las plaquetas. Entonces evita la formación de trombos. Fisiológicamente funciona así. Pero si no se formara trombo, podríamos morir desangrados. Así que, muy sabiamente, la naturaleza balanceó esta respuesta, y así como se forma prostaciclina, también se forma tromboxano. Y el tromboxano tiene los efectos contrarios de la prostaciclina. Por lo tanto, como se liberan simultáneamente, la diferencia que pueda existir entre uno y otro determina, por ejemplo, que haya más agregación planetaria o menos agregación planetaria,
más vasorelajación o menos vasorelajación y mantiene un equilibrio homeostático. Y lo mismo ocurre con todas las otras funciones de estas prostaglandinas. Bueno, ese paréntesis era porque la acción de los antiinflamatorios no esteroidales lo que hace es bloquear la ciclooxigenasa. Y como está bloqueada, entonces el ácido araquidónico no se puede oxidar, no se forma prostaglandina G y en consecuencia le tenemos río arriba la formación de estos prostanoides. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que no van a estar presentes los prostanoides para producir los efectos fisiológicos. Y por lo tanto el efecto terapéutico de un antiinflamatorio no esteroidal es la supresión de los efectos mediados por los prostaglandinas. ¿Ok? Ahora, hasta mediados de 1980 se conocía solo la ciclooxigenasa, pero llegado la mitad de los años 80 se descubrió que en ciertos tejidos, en ciertas circunstancias, se sintetizaba una segunda ciclooxigenasa, que era bastante parecida a la primera, entendiendo que la primera era la única que se conocía. Y tenía ciertas características. Primero, que era inducible. Entonces, como esta se inducía cada vez que había una situación fisiopatológica, generaba prostanoides y esos prostanoides que se producían resolvían la situación fisiopatológica, que era distinta de la que ocurría por la acción de la ciclooxigenasa, que era constitutiva en los tejidos, que siempre producía prostanoides que tenían un rol fisiológico. Entonces se produjo de inmediato una división entre prostanoides de la COX-1, que era la antigua, produce prostanoides que son fisiológicos, con respuesta fisiológica, y los COX-2 producía prostanoides que resuelven situaciones fisiopatológicas. Entonces, eso abrió un campo nuevo de expansión de los antiinflamatorios no esteroidales, porque así como la acción terapéutica que tiene un antiinflamatorio no esteroidal es consecuencia de la supresión de esta formación de prostanoides, no podemos elegir cuál es el que no queremos que se produzca, porque estamos bloqueando arriba, impedimos que el ácido araquidónico se convierta en prostaglandina G. Entonces, las reacciones adversas que solían aparecer eran también consecuencia de que no aparecían estos prostanoides que estaban cumpliendo un rol fisiológico. Por ejemplo, en el estómago, la prostaciclina producía citoprotección, aumenta la secreción de bicarbonato, aumenta la producción de mucus, y todo eso constituía una barrera física y natural y química que neutraliza el ácido clorhídrico para que el estómago no se disuelva. Porque la verdad es que el pH es extremadamente ácido en el borde del cepillo de la célula donde se está secretando el ácido clorhídrico en el estómago, o sea, tiene 0,2 unidades de pH. Tiramos ácido clorhídrico a esa concentración, a esa acidez, hace un hoyo hacia abajo y llega no sé cuántos pesos más allá. Entonces, fácilmente podría disolver nuestro organismo. Pero no lo hace porque estos prostanoides lo protegen. Pero cuando le tomamos un antiinflamatorio no esteroidal porque nos duele la cabeza, claro, resuelve el problema del dolor en la cabeza, pero también nos deja minimizada la protección a nivel gástrico y aparecían los problemas de trastornos gástricos, dolores epigástricos, sobre todo en la boca del estómago, una sensación de... Así que cuando descubrieron la ciclooxigenasa de tipo 2, fue interesante desde el punto de vista farmacológico, porque solo podíamos atacar entonces aquellos prostanoides que estaban produciéndose para resolver problemas fisiopatológicos que eran los que molestaban. Por ejemplo, inflamación, había un exceso de inflamación. Bueno, se producía todas estas prostaglandinas que eran proinflamatorias para resolver el problema del tejido dañado. Pero como esto se salía de control, entonces la persona sentía molestia a consecuencia de la inflamación y teníamos que actuar como un antiinflamatorio. Si usábamos uno que bloqueara específicamente la ciclooxigenasa de tipo 2, bloqueaban las prostaglandinas que son fisiopatológicas, resolvíamos el problema de la inflamación, pero no afectábamos las prostaglandinas que eran fisiológicas y por lo tanto las reacciones adversas no se manifestaban. Así que eso le dio un aire de respiro a los
principios de los 90, con la creación de una nueva clase dentro de los antiinflamatorios nosteroideos, que eran los que bloqueaban selectivamente la citrooxigenasa de glucosa. Bien, veamos cómo ocurre esto, es un mecanismo para uno de los usos más tradicionales, que es la analgesia. A ver, pongan atención para que no se me pierdan en el camino. Asumamos que esta fibra que está acá es una neurona de tipo C o de A delta, que forman los nervios que transmiten la información de dolor, la información mecanoreceptora, etc. Y como es una fibra que transmite información nociceptiva, acá tenemos los terminales nerviosos que son libres, ¿cierto? Donde se estimulan y inicia la transmisión de una nocicepción. Cuando llega un estímulo y se activan estos terminales nerviosos del dolor de la fibra C, se produce un potencial de miniatura, que es este que está ahí en color negro, y activa este canal de sodio que abre canales de sodio del tipo NAP1,8, que también son otro tipo de canales de sodio, pero que están involucrados en la transmisión del impulso nervioso a través de la fibra. De manera entonces que se producía un potencial de acción, llegaba hasta el asta dorsal de la médula, ahí hacía relevo en una neurona inhibitoria, y esta neurona inhibitoria, si bien no está puesto acá, había una conexión a una motoneurona que actuaba sobre un músculo y producía el reflejo de evitación. O sea, voy a tocar esta pizarra, la pizarra está caliente, siento dolor, me retiro el brazo. Reacción de evitación. Pero junto con eso hacía sinapsis para una neurona que iba hacia arriba, hacia el sistema nervioso central, llega hasta el rafle y de ahí hacia la corteza, y ahí tomamos conciencia del dolor. Hasta la altura del rafle solamente hay información nociceptiva, del rafle hacia arriba hay dolor, porque el dolor tiene un componente emocional importante. Bueno, cuando se produce una quemadura, supongo que alguien tocó esto y se quemó y quedó dolido, ¿no? Ya llevamos la mano, sigue doliendo. Lo que ocurre es que esa quemadura estimuló la fosfolipasa, se formó ácido arquidónico, formó prostaglandinas, y la prostaglandina E2 y en algunos casos la prostaciclina lo que hace, actuando sobre su propio receptor, estimula todavía más el receptor TLR1 y este potencial de miniatura ya es bastante más grande. Y eso significa que a lo largo de la fibra ya no tengo un solo potencial de acción, sino que tengo un tren de actividad de potencial de acción. Y que además están facilitados por la misma prostaglandina E2. Y eso lleva a minimizar la reacción inhibitoria y a aumentar el potencial posináptico excitatorio, y por lo tanto lleva a una actividad que se interpreta como un dolor de mayor intensidad. Cuando eso ocurre, nosotros administramos un antiinflamatorio nosteroidal para que podamos producir analgesia y no siga doliendo. Bueno, ¿qué ocurre? Que bloquea la citrooxigenasa, no se oxida el ácido arquidónico, no se producen las prostaglandinas y volvemos a la situación original que está marcada por las potenciales de color negro. O sea, disminuye la amplitud del potencial generador, disminuye el tren de actividad y a nivel de corteza se interpreta como menor intensidad del estímulo doloroso o simplemente desapareció. Hay analgesia. Así que esa es la forma en que se produce analgesia. Sin embargo, tienen que notar lo siguiente, porque esto es importante cuando comparamos analgésicos. Que acá empieza el sistema nervioso central, en el asta dorsal, por lo tanto todo esto son eventos que están ocurriendo en la periferia, no en el sistema nervioso central. En consecuencia, a diferencia de los fármacos analgésicos opioides, la analgesia de los opioides ocurre aquí arriba, desde el asta dorsal hasta el encéfalo. Y por lo tanto tienen una capacidad mucho mayor de producir analgesia que la que tienen los antiinflamatorios no esteroidales.
Son buenos analgésicos, pero no tanto. Bueno, y de hecho, para poder ver cómo actúan y cuál es su lugar dentro de toda la batería de fármacos analgésicos, tenemos que ver esta escalera analgésica de la OMS, que tiene 3 peldaños. Cada peldaño representa una intensidad de dolor distinta: dolor leve, dolor moderado, dolor severo. Y en el primer peldaño, para los dolores leves, es donde nosotros utilizamos los antiinflamatorios no esteroidales. Y acá, fíjense que aparecen como AINES o COXIF, y aparte, como categoría aparte, aparece el paracetamol. El paracetamol hasta hace 15 años atrás pertenecía a los AINES, y 15 años atrás tampoco había un COXIF. Entonces todos eran AINES, pero se fueron separando por lo siguiente. Los COXIF son los bloqueadores selectivos y específicos de la ciclooxigenasa de tipo 2, aquellos que producen prostaglandinas que son fisiopatológicas. Y por lo tanto, como tienen un mecanismo de acción, tienen una ciclooxigenasa distinta sobre la cual actúan, se separaron de los antiinflamatorios no esteroidales que bloqueaban preferentemente la COX-1 respecto de la COX-2. Entonces a estos también se les denominan antiinflamatorios no esteroidales tradicionales, para hacer referencia a que no bloquean específicamente la COX-2. Y el paracetamol, eso lo puedo contar más adelante, pero ahora les anticipo, tiene un mecanismo de acción que cuestiona su pertenencia dentro de los antiinflamatorios no esteroidales. Porque si nosotros hacemos un knockout de la ciclooxigenasa 1 y 2, el paracetamol todavía produce analgesia. Entonces, obviamente, no va por allí la analgesia, no va bloqueando ciclooxigenasa. Si aumentamos mucho su concentración, damos megadosis de paracetamol, claro, llegamos a tener la capacidad de bloquear la ciclooxigenasa 1 y 2. Para los dolores moderados y severos tenemos que usar opioides, dependiendo de la intensidad del dolor. Usamos opioides menores o bien opioides mayores. Pero antes de dar el salto de un peldaño al otro, lo que se suele hacer es combinar fármacos. Y entonces siempre es una muy buena idea que si tengo una persona cuya fisiopatología de la enfermedad que le está produciendo el dolor va a ir evolucionando normalmente hacia un aumento de la intensidad del dolor. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer terminal, una persona que está con SIDA también en etapa terminal, van desarrollando cuadros fibrógenos que cada vez van a ir aumentando la intensidad. Por lo tanto, van a tener que ir saltando en estos peldaños. Entonces, puede ser resuelto con tramadol, pero antes de que demos el paso siguiente y pasar a morfina, porque la intensidad de dolor ya es bastante más alta, pasa a ser severa, entonces yo puedo combinar el tramadol con paracetamol, o con cualquier otro AINE, o con un COXIF. Y entonces eso me permite llegar a usar estos opioides mayores, porque tienen reacciones adversas que son bastante más desagradables que estos opioides menores. Y estoy mejorando la calidad de vida porque además estoy produciendo la analgesia necesaria. Bueno, si una persona se cayó del segundo piso y quedó multifracturado, su dolor no va a partir acá, va a partir del dolor severo. Por lo tanto, yo no le puedo dar paracetamol, porque se va a retroceder de dolor, así que tengo que darle morfina. Pero en la medida en que se va produciendo la recuperación de los tejidos, se van estabilizando y volviendo a la normalidad, la intensidad del dolor debe ir en el sentido contrario, entonces va a disminuir ese dolor. Va a pasar a ser moderado, eventualmente de moderado va a pasar a leve, y ahí sí tenemos nuevamente el sitio donde nosotros podemos actuar con los AINES, hasta que eventualmente ya lo podemos dejar porque hubo reparación completa de los tejidos y ya no hay dolor asociado. Existe un cuarto peldaño que no es farmacológico y que se usa para dolores extremadamente severos que son resistentes a los opioides mayores, pero generalmente eso es una acción quirúrgica. Se corta el tronco nervioso o hay que amputar un miembro y aparecen a veces dolores muy difíciles de manejar como el dolor fantasma.
El dolor fantasma es interesante porque ustedes pueden resolverlo sin ningún tipo de fármaco, simplemente con una cámara de radiación. Y funciona extraordinariamente. Las personas que están amputadas de un brazo, por ejemplo, sienten dolor, les duele la mano que ya no existe, porque la amputaron supongo a la altura del hombro. Entonces la mano dentro de la caja y ven la imagen especular de esta mano y ustedes les enseñan a que la puedan manejar, a que no siente dolor, y la corteza cerebral, que todavía está recibiendo impulsos de los nervios que quedaron truncados, que quedaron cortados, empieza a aprender que no debe hacer caso de esa información, porque esta otra mano no lo siente, solo la siente la cantidad. Bueno, las acciones terapéuticas de todo este grupo son estas cuatro: analgesia, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante planetario. La analgesia ya lo vimos con la diapositiva que estaba más atrás, es la acción periférica y por lo tanto eso significa que solo es adecuado en los dolores leves y algunos de ellos, no todos los antiinflamatorios esteroidales, pueden funcionar bien en dolores moderados, pero jamás en dolores severos. Y dado que por más que yo aumente la dosis que se administra, la intensidad de la analgesia no crece eternamente, entonces se denomina eso efecto techo, porque efectivamente el aumento en la dosificación no produce una mayor analgesia, sino que llegamos a un valor máximo de analgesia y ahí se queda. Por eso se llama efecto techo. Y este efecto techo puede ser más alto o más bajo dependiendo del tipo de antiinflamatorio que esté. Hay unos que tienen techos muy altos y otros que tienen techos bastante bajos. Dentro de los del antiinflamatorio, simplemente este efecto se alcanza porque se inhibe la síntesis de todas las prostaglandinas que son proinflamatorias. El efecto antipirético tiene que ver porque se inhibe la síntesis de la prostaglandina F2-alfa y eso hace que el centro termorregulador regule hacia la baja y baja la fiebre. Recordemos también que la fiebre es parte de la defensa del organismo, pero cuando esta se eleva exageradamente hay riesgo de convulsión o riesgo de otro tipo de daño como coagulación de algunas proteínas, entonces tenemos que bajar la fiebre vía antipiréticos. Pero hay otros tipos de piresis que no responden a los antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo las intoxicaciones con atropina o con cualquier fármaco tipo atropina, producen alza de temperatura muy alta, hasta 44, 45 grados de temperatura, la persona con convulsiones y en riesgo de muerte. Ahí no sirven los antipiréticos, sino simplemente hay que bajar la temperatura con procedimientos físicos. Y los antiagregantes planetarios, ese efecto es consecuencia de que se inhibe la síntesis de tromboxano, que es agregante planetario. Y sus reacciones adversas, como se los había adelantado, son todas consecuencias del bloqueo de la ciclooxigenasa y por lo tanto, más allá de aquellas que se están, de los efectos que nosotros queremos bloquear, se están bloqueando también todos los otros efectos de las otras prostaglandinas en distintas partes del cuerpo. Entonces aparecen gastropatías, que es la más característica de aquellos antiinflamatorios no esteroidales que bloquean muy selectivamente la ciclooxigenasa del tipo 1, que es la que está en el estómago y produce la citoconversión. Efectos renales, consecuencia de que hay menos producción de prostaciclina y prostaglandina E, entonces la arteria renal tiende a contraerse más que a relajarse y hace que ingrese menos sangre y menor perfusión renal. Y esto puede llevar a nefritis intersticial, efectos hipertensivos. De hecho, una persona que está controlada su hipertensión con algún tipo de antihipertensivo que actúa a nivel renal, el administrar antiinflamatorios no esteroidales por más de una semana es contraproducente, porque va a neutralizar el efecto del antihipertensivo. Como efectos hematológicos, consecuencia de la inhibición de la formación de tromboxano, hay mayor tiempo de coagulación. Y también tiene efectos ginecobstetras en el embarazo, cierre precoz de la ventana oval
y por lo tanto se cierra y en la vida intrauterina el corazón venoso, la arterial, da lo mismo, tienen que estar interconectados y solo debe cerrarse en el momento del nacimiento. Pero esto se cierra antes y eso genera desequilibrios hemodinámicos en el feto. Y si se dan estos antiinflamatorios no esteroidales a la mujer durante el trabajo de parto, hace que el trabajo de parto sea mucho más prolongado porque evita la formación de prostaglandina F2 alfa, que es uno de los desencadenantes de las contracciones del músculo isquiotibial. Veamos solo el mismo, dado que es muy importante el tema de las gastropatías, de cómo se produce, porque en verdad los antiinflamatorios no esteroidales producen gastropatía por dos mecanismos. Supongamos que estas son las células epiteliales del estómago. Aquí hay una serie de receptores en la parte apical, aquí está el lumen, donde entran los alimentos. Y estos receptores básicamente son receptores sensibles a prostaglandina, a receptores a acetilcolina, a dopamina. Y lo que hacen es que promueven la síntesis de bicarbonato, y este bicarbonato neutraliza químicamente al ácido clorhídrico, pero también produce la secreción de mucus y forman toda esta capa mucosa del estómago que protege como una barrera, ¿no es cierto?, la acción del ácido clorhídrico. Por tanto, hay doble barrera para que el ácido clorhídrico no dañe a las células. Pero cuando hay una serie de factores que son riesgosos, por ejemplo, el mismo ácido clorhídrico, la pepsina, que es tanto las proteínas que se secretan por estas células como también las que vienen de bacterias, por ejemplo, el Helicobacter pylori produce mucha pepsina, empiezan a dañar sobre todo la capa mucosa. Y una vez que se daña la capa mucosa, las células quedan expuestas. Y el ácido clorhídrico daña y disuelve la célula y tenemos una úlcera perforante que llega hasta los capilares y se produce sangramiento. Los antiinflamatorios no esteroidales tienen la particularidad de que, como son ácidos, también corroen la capa mucosa. Y las personas que abusan del uso de los antiinflamatorios no esteroidales eventualmente tienen puntos donde esta capa mucosa está muy debilitada y en conjunto con la acción del ácido clorhídrico se forma una úlcera. Entonces producen este daño, esta gastropatía, por acción directa, como ácidos que son. Pero una vez que cruzan, llegan hasta el intestino, ahí se absorben, pasan a la circulación distribuye el antiinflamatorio, llegan eventualmente a los capilares que están en la proximidad de las células epiteliales, bloquean el receptor de prostaglandina que tienen y por lo tanto inhiben la formación de bicarbonato y la formación de mucus, porque es dependiente de prostaglandina. Entonces tienen un efecto directo y un efecto indirecto para producir el daño en la gastritis. Ahora, lo que sí es importante es que la ciclooxigenasa que se encuentra en estas células es solamente la ciclooxigenasa de tipo 1. Por lo tanto, esta gastropatía va a ser muy intensa en la medida en que el antiinflamatorio no esteroidal bloquee muy selectivamente la COX-2. Como no hay COX-2, entonces los fármacos que bloquean selectivamente la COX-2 no producen gastropatía. El tallo renal es una cuestión bastante real y la verdad es que por mucho tiempo se pensaba que era solo como una suerte de fantasía, una cosa mera teórica, porque como mencionaba, al utilizar antiinflamatorios no esteroidales se impide que se formen las prostaglandinas y el riñón necesita dos en particular, prostaglandina E y prostaglandina. Y esto lo que hace, por un lado, la prostaglandina E hace que haya una buena eliminación de sodio y de agua, y la prostaciclina está balanceando el flujo renal y la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, esto repercute en el eficiente trabajo de la nefrona. Y
Y se creía que esto era teórico y era más bien una cuestión de fantasía, porque siempre se había dicho que la ciprooxigenasa de tipo 2 era inducible, por lo tanto solo se haría daño, parecía que se sintetizaba la COX-2. Pero resulta que en el riñón, tanto en la médula como en la corteza renal, esta COX-2 es constitutiva. Siempre está ahí. Así que cuando administramos cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroidal, sea selectivo o no selectivo para COX-2, produce daño renal. Entonces, este daño renal es importante e inicia tan tempranamente como a los 4 días de administración continua. Ahí empieza a aparecer daño. Disminuye todo esto. Y si la persona tiene ya algún tipo de antecedente, alguna patología renal, entonces esto se va a acelerar y el daño puede ser bastante importante. Ya. Veamos qué antiinflamatorios no esteroidales existen. Por un lado, vamos a iniciar con el grupo más antiguo, que son los salicílicos. Dentro de los salicílicos hay 2 grupos de fármacos. Las sales, representados acá por el salicilato de sodio, y los ésteres, representados por el ácido acetilsalicílico. Y se caracterizan porque tienen las 4 propiedades características de los antiinflamatorios no esteroidales. Es decir, antiplaquetario, antipirético, antiinflamatorio y analgésico. Y bien, todos ellos son clínicamente útiles. Así que, fantástico por ese lado. ¿Qué otra característica tienen que diferencian a todo el resto del grupo? Es que estos son los únicos que se unen irreversiblemente a la ciprooxigenasa. Una vez que se entra en la ciprooxigenasa, se acetila irreversiblemente y ahí quedan unidas para el resto de la vida de esa ciprooxigenasa. Y la otra gran reacción adversa que suelen tener este grupo, sobre todo los ésteres, es que no pueden ser administrados a niños menores de 12 años. Está contraindicado. Sobre todo si el niño está cursando una infección viral, porque tiene una alta probabilidad, 60-70% de probabilidad de desarrollar síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud es una encefalopatía, se acumula amonio en el encéfalo, que es letal. Y la letalidad del síndrome de Raynaud es cercana al 40%. Y eso es inaceptable, de manera entonces que está contraindicado administrar aspirina a niños menores de 12 años. Todos los demás no producen síndrome de Raynaud y se unen a la ciprooxigenasa 1 y 2 en distinta proporción, pero siempre de manera reversible. El otro grupo interesante son los anilínicos, se llaman anilínicos porque de ahí pertenecen químicamente las anilinas, los colorantes, y el fármaco representante de este grupo es el paracetamol. Ahora, no se confundan porque paracetamol y acetaminofeno son 2 nombres diferentes para la misma molécula. Es el mismo fármaco, solo que tiene 2 nombres. Paracetamol para todos los que hablamos español, acetaminofeno para los que hablan inglés. Y este grupo ya muestra una particularidad. No tiene efecto antiagregante planetario y no tiene efecto antiinflamatorio. Solamente es antipirético y analgésico. O sea que malamente alguien que se torció el tobillo y se le inflama el tobillo, le podemos decir, oye, tómate un paracetamol porque vas a bien. No, le va a quitar el dolor, pero la inflamación va a seguir así de grande. No tiene eso. Ahora, otro sí. Puede que en los libros ustedes vean que hay toda una discusión si es que el paracetamol produce o no produce efecto antiagregante, si produce o no efecto antiinflamatorio, y resulta que fulano local en un tubo de ensayo mostró que sí. Pero cuando miramos la concentración, equivale a dosis que matan a cualquier cristiano antes de poder producir esos efectos. Por lo tanto, ¿los tienen? Sí, los tienen. Pero se producen a dosis que son clínicamente inútiles. Entonces, desde el punto de vista terapéutico y clínico, solamente podemos hacer uso de su efecto antipirético y analgésico. Nada más.
pero que todavía tiene dos fármacos que son importantes. Por un lado, la dipirona o metamisol, de nuevo, en la misma molécula con dos nombres distintos, dipirona para los que hablan español, metamisol para los que hablan inglés. Este grupo tiene acción antipirética, antiinflamatoria y analgésica. También son antiagregantes, pero se necesitan dosis muy altas y por lo tanto técnicamente son inútiles. Así que decimos que no tiene efecto antiagregante molecular. Bueno, la dipirona, aparte de que tiene un buen efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, es el único antiinflamatorio no esteroidal que produce relajación del músculo liso. Entonces, si relaja el músculo liso, es bueno, por ejemplo, para cualquier tipo de dolor del tipo cólico, un cólico intestinal, un cólico biliar de la vesícula. Se puede manejar muy bien porque, además de producir la analgesia, relaja la musculatura que está contraída, está con una espalda. Pero eso también significa que también relaja la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y por lo tanto va a producir vasodilatación y va a disminuir la presión arterial. Si se administra por vía oral, no hay problema, pero si se administra por vía intramuscular o por vía intravenosa, donde el efecto es mucho más intenso, puede producir hipotensión. Y va a ser hipotensión de tipo ortostática, por lo tanto hay que hacer que la persona se mueva lentamente y no simplemente se llegue y se pare, porque entonces se puede caer producto de la hipotensión. La fenilbutazona, que tiene un perfil exactamente igual que la dipirona, lo pongo aquí a colación porque también es el único antiinflamatorio no esteroidal que tiene capacidad de inhibir la producción de ácido úrico. Por lo tanto, ¿qué enfermedad asocian ustedes con la acumulación de ácido úrico? La enfermedad gotosa, la gota. Se acumula ácido úrico en las articulaciones, particularmente en la articulación de la falange del dedo gordo del pie, y como este cristaliza en forma de agujas. Y produce mucho dolor porque estas se entierran en los terminales en los condrocitos de la articulación. Produce mucho dolor, mucha inflamación. Por lo tanto, la fenilbutazona se usa específicamente como fármaco de entrada para la enfermedad de gota. Y luego los propiónicos, que son los más populares de todos, porque tienen 3 de los 4 efectos clásicos de los antiinflamatorios no esteroidales: antipirético, antiinflamatorio, analgésico. Y aquí tenemos fármacos como el ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Y todos estos fármacos tienen un perfil bastante bueno en términos de eficacia respecto de sus reacciones adversas, porque todo este grupo tiende a bloquear más específicamente la ciclooxigenasa de tipo 2 que la 1. Por lo tanto, en tratamientos cortos, menos de 4 días, no producen gastropatía. Y por lo tanto, son útiles en pediatría. Se pueden administrar a niños chicos sin mayor problema. De hecho, incluso a lactantes se les puede dar ibuprofeno en gotas y no les va a producir daño. Después tenemos un grupo que es de hecho es el más nuevo de todos los antiinflamatorios no esteroidales, las metanosulfonamidas, representados por el nimesulide. Es un fármaco que entró tarde en el grupo. Ya prácticamente todas las indicaciones de uso estaban ocupadas por otros fármacos y se habían ocupado por tanto tiempo que era casi como sinónimo de una patología tal fármaco. Entonces, pero no lograban entrar. Así que lo que hizo la industria fue introducirlo y casi exclusivamente los que recetan y prescriben nimesulide son analistas. Es un buen analgésico, antiinflamatorio, antipirético, pero se usa básicamente con el foco de analgesia y antiinflamación. Ahora, cuando se desarrolló, el laboratorio mostraba como gran característica el hecho de ser secuestrador de los radicales libres. Y eso tenía cierto sentido, porque cuando se produce un proceso alcohógeno, un proceso inflamatorio, se produce gran cantidad de radicales libres.
Y estos radicales libres ayudan a la mantención del proceso inflamatorio, a la mantención del proceso alcohólico, por lo tanto se perpetúa más en el tiempo. Y teóricamente, si secuestrábamos esos radicales libres, disminuíamos el tiempo de acción y por lo tanto se acortaba el tiempo de inflamación, se acortaba el tiempo en que se producía la analgesia. Pero de ahí a que efectivamente contribuya clínicamente, jamás fue demostrado. ¿Ya? Así que puede que sea más una cuestión de marketing que en verdad eso contribuye a nada. También hubo una controversia porque a los 5 años que este estaba en el mercado fue retirado por la FDA porque existió una alerta de hepatotoxicidad. Se estudió si era el nimesulida el que producía la hepatotoxicidad y aparentemente era uno de sus compuestos que tenía como excipiente. Se cambiaron los excipientes y nunca más hubo hepatotoxicidad, así que volvió a ser reintroducido en el mercado. Después tenemos el grupo de los antramílicos. Estos son característicos por su buena analgesia y la buena capacidad antiinflamatoria que tienen. El clorhexidinato de lisina es muy buen analgésico. De hecho, aquí en Chile el clorhexidinato de lisina es sinónimo de Nefercil, que es la marca registrada. Se administra por vía intramuscular, también se puede administrar por vía intravenosa. Y tiene muy buena capacidad analgésica, es bastante rápido en su inicio de acción, tiene el techo bastante alto, así que funciona muy bien como analgésico. En cambio, el ácido mefenámico y el ácido meclofenámico comparten su capacidad analgésica con la capacidad antiinflamatoria. Y se usan básicamente cuando el proceso inflamatorio es incómodo porque además producen dolor. Después tenemos 3 grupos que en verdad pertenecen a un único grupo, que son derivados del ácido acético, y el ácido acético ya es ácido por sí solo, así que ustedes imaginarán que este grupo, estos 3 grupos de acá, son también fármacos extremadamente ácidos. El primer subgrupo es el indolacético, representado por la indometacina. La indometacina es buen analgésico, buen antiinflamatorio, pero es el antiinflamatorio no esteroidal que bloquea más selectivamente la ciclooxigenasa de tipo 1. Por lo tanto, ¿cuál es la principal reacción adversa que vamos a ver? Cuando se bloquea con SUT. Gastropatía. Produce una gastropatía desde la primera dosis y son tan intensas que generalmente es motivo de abandono. Y como si eso fuera poco, además produce cefaleas frontales que son invalidantes, tipo migraña, con fotofobia. Así que no funciona muy bien. La única ventaja, en realidad son 2 ventajas, que todavía hace que la indometacina no desaparezca del mercado, es que en los dolores por artrosis, la mayoría de los antiinflamatorios no esteroidales se utilizan para paliar el dolor por artrosis. Están friccionando hueso con hueso porque el cartílago articular ya desapareció, está muy debilitado. Entonces necesitamos administrar dosis extremadamente altas para que logren atravesar y llegar hasta el líquido sinovial. Entonces hay que administrar dosis tan altas, por ejemplo la dosis normal de ibuprofeno fluctúa entre 400 y 800 miligramos. Para tratar a una persona con dolor por artrosis hay que iniciar con 1600 miligramos. Entonces, eso significa que a pesar de que el ibuprofeno es bastante más selectivo para bloquear la coxidosis, produce menos gastropatía, como la dosis es tan alta, va a producir gastropatía igual. Entonces, la indometacina tiene esa ventaja de que cruza hacia el líquido sinovial sin ningún problema. Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas son equivalentes a las concentraciones en el líquido sinovial y no hay que aumentar la dosis para que alcancemos concentraciones que sean terapéuticamente útiles. El otro uso que todavía tiene, ¿se acuerdan que les dije que los antiinflamatorios no esteroidales en el último trimestre de embarazo producía cierre precoz de la ventana oval? Bueno, esa ventana oval se
cierra automáticamente cuando el niño respira por primera vez. Con los cambios de presión que se generan, se tapa y separa la circulación arterial de la venosa. Pero en algunos niños eso no ocurre. Y la verdad es que hay poco tiempo para que esa ventana se cierre, porque si pasado 48 horas no se cierra, ya está en riesgo hemodinámico y también con riesgo vital, porque se está juntando la sangre oxigenada con la no oxigenada. Así que para evitar tener que hacer una cirugía corazón abierto a un recién nacido, se administran dosis altísimas de indometacina, forma única, y eso cierra la ventana oral. Pero como produce tanta gastropatía, también se ha intentado con dosis altas, 3.200 miligramos de ibuprofeno, y produce el mismo efecto. ¿Sí? En la práctica se prefiere ahora el ibuprofeno por encima de la indometacina para esa indicación. Después tenemos el grupo de los pirrolacéticos, el ketorolaco. El ketorolaco es el mejor analgésico de todo el grupo, es el que tiene el techo más alto. De hecho, se puede usar en el segundo peldaño de la escala analgésica de la OMS, o sea, equivalente a un opioide de nuevo. Es muy potente, sobre todo cuando se administra por vía intravenosa. Puede manejar perfectamente el dolor postoperatorio, de cirugía de colon, de cesárea, y evita entonces el uso de opioides. Ahora, la desventaja es que no se puede usar por más de 3 días seguidos porque produce daño renal irreversible. Todos lo producen, pero este produce un daño renal que es mucho más acentuado y ese daño es irreversible. Pero rara vez en el postoperatorio se usa por más de 48 horas. Y después tenemos el diclofenaco. El diclofenaco es equivalente a los propiónicos tipo ibuprofeno, pero la diferencia del diclofenaco es que produce más bloqueo de la COX-1 que de la COX-2. Básicamente ese es el perfil y por lo tanto va a tener más gastropatía que con el otro. Después el grupo de los hemolíticos. Están acá fármacos que inicialmente estos dos primeros, piroxicam, tenoxicam, que todavía se usan, son buenos antiinflamatorios, antipiréticos, pero producían bastante dolor epigástrico por su bloqueo de la COX-1, hasta que apareció el meloxicam. El meloxicam bloquea en mucha mayor proporción la COX-2 y es el mejor antiinflamatorio dentro de todos los antiinflamatorios no esteroidales. Y además tiene vida media larga. Eso significa que solo lo podemos administrar una vez al día y es suficiente. Y eso ayuda al apego del tratamiento. Y finalmente, los inhibidores específicos de la ciclooxigenasa de tipo 2, representados por estos pocos fármacos que van quedando, celecoxib, etirocoxib, que son fármacos que fueron diseñados para la población que tenía artritis y artrosis. No fueron diseñados para otra cosa. Por lo tanto, son excelentes analgésicos y buenos antiinflamatorios. Bloquean selectivamente la COX-2, casi no bloquean la COX-1 y por lo tanto sus reacciones adversas, en teoría, son mucho mejores más tolerables que el otro grupo de antiinflamatorios. Excepto donde la COX-2 es constitutiva, porque ahí sus reacciones adversas se van a manifestar. Ahora, cuando se diseñaron los antagonistas selectivos de la COX-2, hubo una jugarreta muy sucia, porque igual que en las películas, había dos laboratorios que estaban compitiendo por quién desarrollaba primero y lanzaba al mercado el primer anticoxib 2. Y presentaron un ensayo clínico para mostrar eficacia, un ensayo de fase 3, para mostrar eficacia y seguridad, que estaba programado a 18 meses de uso. Y cuando ya llevaban 10 meses, 11 meses, llegaron al mes 12 y mostraban que tenían buenos resultados.
le solicitaron a la FDA que tuviese el término anticipado del ensayo clínico porque en los otros 6 meses no iba a mostrar nada mejor de lo que ya estaba mostrando. Así que la FDA analizó los datos que les presentaron los laboratorios y los autorizó. Salieron a la venta y al año siguiente a alguien se le ocurrió hacer un ensayo de fase 4, sacando vigilancia, y empezaron a darse cuenta que los usuarios que estaban usando estos COX-10 misteriosamente se estaban muriendo por infarto agudo del miocardio. Entonces hicieron la denuncia, la FDA pidió los antecedentes en los laboratorios y encontraron que en sus registros del ensayo tenían fulanito tanto, personaje reclutado número 842, sale del ensayo porque se murió por infarto. Pero lo taparon porque ellos dijeron, no fue el fármaco, fue en verdad antecedentes previos. Este era cardiólogo. Bueno, se descubrió que sí, que había una correlación directa. Y entonces todo aquello que bloqueara la COX-2 se convirtió en una suerte de cacería de brujas para tratar de ver si existía o no riesgo asociado a ella. Y como los antiinflamatorios no esteroidales bloquean de manera mixta, ¿cierto? COX-1 y COX-2, entonces la pregunta era, por ejemplo, el ibuprofeno, que bloquea más la COX-2 que la COX-1, ¿tiene daño cardiovascular? Así que eso es lo que muestra este gráfico, pero dividido en distintas formas de administración. Primero, todo el grupo, todos los antiinflamatorios no esteroidales, aquellos que no son COX-10 y aquellos que no son paracetamol, o sea, los tradicionales, que normalmente bloquean solamente COX-1. Y se examinó cuál era el riesgo de que estas personas, utilizando este antiinflamatorio no esteroidal tradicional, tuviesen un accidente cardiovascular tipo infarto. Y cuando las personas lo utilizaban entre hasta 30 días seguidos, la probabilidad del riesgo era 1. O sea, no había ninguna diferencia contra las personas que no lo usaban. Por lo tanto, no había riesgo cardiovascular. Entre un mes y menos de un año aumentaba un 4% y por sobre un año aumentaba en un 21% respecto de quienes no usaban estos antiinflamatorios esteroidales. Por lo tanto, sí aparecía un factor de riesgo cardiovascular, pero a largo plazo. Cuando miraron dentro de todo este grupo, seleccionaron algunos de ellos y observaron qué pasaba con el diclofenaco. ¿Cuál era la característica del diclofenaco? Antiinflamatorio, analgésico, antipirético, igual que los propiónicos, pero bloquean más la COX-1 que la COX-2. Y para sorpresa de todos, cuando se usaba entre un mes y un año, tenía casi un 20% de riesgo, y si se usaba más de un año, el riesgo se elevaba casi un 40%. Era mucho. Con el ibuprofeno, incluso utilizándolo sobre un año, el riesgo apenas aumentaba en un 6% y bloqueaba más la COX-2 que la COX-1. Y el naproxeno, que bloquea mucho la COX-1, en lugar de producir riesgo cardiovascular, producía beneficio cardiovascular porque disminuía el número de accidentes. Bueno, nadie usa naproxeno como cardioprotector, o usan aspirina, un tanto por la propaganda, pero tanto el naproxeno produce mucha más gastropatía, no sé si más que la aspirina o no, pero nadie usa naproxeno para protección cardiovascular. Bueno, entonces ahora el problema es explicar cómo es que se produce este daño cardiovascular. Y se produce por 3 vías. Primero, en los vasos. En los vasos existe en forma constitutiva la ciclooxigenasa de tipo 2. Y cuando bloqueamos esa ciclooxigenasa, disminuye la producción de prostaciclina. La prostaciclina era agente antiagregante planetario, por lo tanto ahora se forman trombos y eso eleva el riesgo cardiovascular. En el miocardio también es constitutiva la ciclooxigenasa de tipo
Y al bloquearla, disminuye la prostaciclina y la prostaglandina E, que son dos prostaglandinas que lo que hacen es proteger contra las arritmias. Por lo tanto, cuando se bloqueaba esa COX-2, aumentaba el riesgo de producir arritmias y también llevaba al riesgo de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, seguía aumentando el riesgo cardiovascular. Y en el riñón, por el mecanismo que ya habíamos visto, tanto en la médula como en la corteza renal, ¿cierto? Se afecta prostaglandina E, prostaciclina, disminuye la perfusión y aumenta la presión arterial. Entonces, por estos tres mecanismos, aumenta el riesgo cardiovascular que desencadena finalmente el infarto agudo neonatal. Porque esos eran los efectos en la COX-2, pero en la diapositiva anterior, los que tenían mayor efectos cardiovasculares eran los que tenían mayor final de la COX-1. Como el Diclofenaco. Hasta el día de hoy no sabemos por qué. Ah, ya. No sé, puede ser error en la medición, porque ese gráfico fue construido con datos preexistentes. Por lo tanto, no es que hubieran diseñado un ensayo para ver cuánto daño cardiovascular se producía con ese fármaco en particular, sino que hubo que analizar publicaciones y por lo tanto fue un ensayo retrospectivo. Y no todas las variables estaban puestas en juego. Por lo tanto, si hubo un error allí, no lo sabemos. Pero lo que sí es claro es que en la medida en que se va bloqueando la COX-2, el riesgo cardiovascular aumenta. Por eso que los fármacos que bloquean muy selectivamente la COX-2 son los que tienen mayor riesgo cardiovascular. Ahora, si sigue utilizando, se usa mucho el letirocoxib, que bloquea selectivamente la COX-2 y se usa en las personas que tienen artrosis de rodilla. Pero por una razón que tampoco nadie ha podido explicar, nadie se ha muerto de infarto a pesar de que lo han usado por 4 o 5 años antes de un reemplazo de rodilla o antes de un reemplazo de cadera. Sin embargo, el Valdecoxib, el Rosecoxib, tuvieron que ser retirados del mercado porque a poco tiempo, a los 2 meses de uso, las personas se morían. Entonces, si bien es cierto, todos esos mecanismos explican en global cuál podría ser la causa, parece ser que hay una cuestión que no es de clase, sino que más bien de los fármacos que pertenecen a una determinada clase hacen la diferencia. Probablemente en el brazo lateral que llevan estos fármacos, porque la COX-2 tiene un segundo bolsillo, no es como la COX-1 que es un bolsillo como un tubo, un calcetín. En cambio, la otra es como un bitón, la COX-2. A lo mejor la forma en que entra el fármaco allí produce cambios sustanciales que pueden modificar algo. Pero todavía es un tema que está abierto a la discusión. Buenas presentaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bien.